En un continente fragmentado, bajo la sombra de imperios moribundos, un hombre sin corona se atrevió a soñar con el poder absoluto. Su arma fue un manual de estado forjado en la traición, el espionaje y la guerra sin piedad. Veremos cómo una ciudad de más de 500.000 de almas, con calles pavimentadas y un sistema de espías que controlaba hasta a sus propios gobernadores, se convirtió en el epicentro de un nuevo orden. Descubrirás que el primer gran imperio unificado de la India no nació de la religión ni de la sangre real, sino de un plan maestro de poder, ejecutado con la frialdad de la ciencia por un estratega exiliado. Entenderás cómo la muerte de un conquistador lejano en Babilonia fue la chispa que encendió la ambición y permitió que un joven militar sin linaje cambiara para siempre el mapa del subcontinente indio. El Imperio Maurya fue la primera gran potencia política que unificó casi todo el subcontinente indio bajo una sola administración central. Nació en 322 a.C., cuando Chandragupta Maurya, un joven militar sin linaje real, derrocó al débil imperio Nanda en Magadha. Y se extendió hasta abarcar desde el río Brahmaputra hasta el río Indo, desde el Himalaya hasta los Deccan, incluyendo hoy el norte de la India, Pakistán, Bangladesh y partes de Afganistán. Su capital, Pataliputra, actual Patna, era una metrópolis de más de 500.000 de habitantes, con calles pavimentadas, un sistema de alcantarillado y una burocracia que controlaba desde los impuestos hasta el espionaje. Pero lo que lo hace único no es su tamaño, es que, por primera vez en la historia de la India, un solo estado gobernó desde el Ganges hasta el oeste, con leyes uniformes, ejércitos estandarizados y una red de espías que vigilaba hasta a los gobernadores provinciales. La clave fue Chandragupta Maurya. No fue un rey por nacimiento, sino por cálculo. Su mentor, Chanakya, también conocido como Kautilya, un brahman exiliado y estratega sin igual, lo moldeó como arma política. Chanakya escribió el Arthasastra, un manual de poder que enseñaba cómo manejar el dinero, la guerra, la traición y la diplomacia con frialdad científica. El Imperio Maurya no se construyó con religión, sino con ese libro. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. El momento decisivo llegó cuando Alejandro Magno murió en Babilonia en 323 a.C. y sus generales se repartieron su imperio. Seleuco Nicator, que controlaba las tierras al oeste del Indo, intentó recuperar las provincias indias. Chandragupta no esperó. Atacó. Derrotó a Seleuco en una campaña que duró 2 años. No solo recuperó el Punjab y el Gadara, obligó a Seleuco a firmar un tratado. El general griego le entregó 500 elefantes de guerra y entregó a su hija en matrimonio. A cambio, Chandragupta le dio 20.000 caballos. El Imperio Maurya había derrotado a un sucesor de Alejandro. Esa victoria no fue solo territorial, fue simbólica. Por primera vez, un líder indígena había vencido a un heredero del mundo helénico y lo había obligado a reconocerlo como igual. El Imperio Maurya dejó de ser un reino local para convertirse en una potencia continental. El Imperio Maurya nació de la espada, pero se sostuvo con la burocracia. Chandragupta Maurya, un joven noble de Magadha, derrocó al débil Imperio Nanda y lo reemplazó con una máquina de estado precisa e implacable. Con la guía de Chanakya, su estratega, el Imperio Maurya no fue una conquista más. Fue un proyecto de control total. Chanakya, autor del Arthasastra, diseñó un manual de poder, como recaudar impuestos, financiar ejércitos y vigilar ministros. El Imperio Maurya funcionó como un organismo administrativo, no como un reino tradicional. Sus fronteras se extendieron hasta donde ninguna fuerza india había llegado antes. Chandragupta avanzó hacia el noroeste, donde el vacío dejado por Alejandro Magno permitió su expansión. Derrotó a Seleuco Nicator y lo obligó a firmar un tratado. Seleuco cedió territorios que hoy son Afganistán y partes de Irán, y entregó 500 elefantes de guerra. A cambio, Chandragupta envió 500 mujeres de su harem. El Imperio Maurya no solo ganó tierra, ganó reconocimiento internacional. Su capital, Pataliputra, se convirtió en la ciudad más grande del mundo antiguo, con más de 500.000 de habitantes. Pataliputra tenía calles pavimentadas, palacios de madera y piedra, y un sistema de alcantarillado que envidiarían muchas ciudades europeas siglos después. El Imperio Maurya no se gobernaba por tradición. Se gobernaba por departamentos. Había ministros de agricultura, minería, comercio, transporte y recursos hídricos. Cada provincia tenía un gobernador nombrado por la corte. Cada ciudad, un prefecto. Cada aldea, un funcionario encargado de registrar cosechas y recaudar impuestos en grano o en moneda. El Imperio Maurya tenía un cuerpo de espías que operaban en todos los niveles, comerciantes, soldados, sirvientes, incluso sacerdotes. Nada escapaba. Un funcionario que robaba era ejecutado. Un gobernador que fallaba era reemplazado. El Imperio Maurya no confiaba en la lealtad. La construía con miedo y recompensas. El Imperio Maurya no solo controlaba la tierra, controlaba la economía.
Sus minas de hierro en Jharkhand abastecían armas para el ejército y herramientas para los campesinos. Sus rutas comerciales conectaban el Golfo de Bengala con el Mediterráneo. Los mercaderes maurias enviaban seda, especias y joyas a Grecia, Persia y Egipto. El imperio Maurya acuñó monedas de plata y cobre con estándares uniformes. No había barreras aduaneras entre provincias. El comercio fluyó como nunca antes en la historia del subcontinente. Y todo esto se financiaba con un sistema tributario que gravaba la tierra, el comercio, los oficios y hasta los matrimonios. El imperio Maurya no cambió con la muerte de Chandragupta. Se perfeccionó. Su hijo, Bindusara, extendió el territorio hacia el sur hasta el Deccan. Pero fue su nieto, Asoka, quien lo transformó. Tras la guerra de Kalinga, una campaña que dejó 100.000 muertos y 150.000 deportados, Asoka se derrumbó. No se arrepintió. Se convirtió. El imperio Maurya, que había sido una máquina de guerra, se convirtió en una máquina de paz. Asoka mandó tallar edictos en roca y piedra, en todo el imperio, en Kalinga, en Taxila, en Sanchi. En ellos, prohibía la caza, ordenaba la construcción de hospitales, exigía respeto a los padres, a los sacerdotes, a los animales. El imperio Maurya ya no se regía por el Arthashastra. Se regía por el Dharma. El imperio Maurya envió misioneros budistas a Sri Lanka, Grecia, Egipto, Macedonia. Asoka no buscaba conversión forzada. Buscaba influencia moral. Sus embajadores llevaban no solo textos sagrados, sino también árboles de Bodhi, semillas de la higuera bajo la cual Buda alcanzó la iluminación. El imperio Maurya fue el primer estado en usar la diplomacia como herramienta de expansión espiritual. Y lo hizo sin ejércitos. El imperio Maurya no cayó por una invasión. Cayó por el agotamiento del modelo. Tras Asoka, los sucesores no tenían su carisma ni su visión. Las provincias se rebelaron. Los ministros se corrompieron. Los impuestos crecieron. El ejército se debilitó. El imperio Maurya, que había unificado el subcontinente con una red de administradores, se desmoronó cuando esa red se llenó de grietas. En 1185 a.C., el último emperador, Priyadrata, fue asesinado por su general, Pushyamitra Shunga. El imperio Maurya desapareció. Pero su estructura quedó. Cada imperio indio posterior, Gupta, Mughal, británico, copió su burocracia, su sistema tributario, su red de caminos, su uso de la propaganda estatal. El Arthashastra fue estudiado por siglos. Los edictos de Asoka fueron copiados en piedra por reyes que querían parecer justos. El imperio Maurya no fue el más duradero. Fue el primero en demostrar que una India unida era posible. Y que, si se gobernaba con inteligencia, podía durar más de un siglo. Su legado no fue su territorio. Fue la idea, que la India podía ser un solo estado. Y que ese estado podía funcionar. El imperio Maurya no sobrevivió como un territorio, pero sí como un modelo. Fue la primera vez que la India dejó de ser un mapa de reinos rivales y se convirtió en un solo estado. Chandragupta Maurya, con el Arthashastra como brújula y Chanakya como arquitecto, lo construyó desde las ruinas del imperio Nanda y los vacíos dejados por Alejandro Magno. Derrotó a Seleuco y Nicator, no con guerras interminables, sino con diplomacia y presión militar, cedió 500 elefantes a cambio de los territorios hasta el río Indus, Afganistán actual, y estableció la primera frontera norteña definida de la India. Pataliputra, su capital, albergaba 150.000 habitantes, una burocracia de 300 funcionarios por provincia y una red de espías que vigilaba hasta a los gobernadores. El imperio Maurya no gobernaba por tradición, gobernaba por sistema. Bajo Bindusara, se extendió hacia el sur, hasta el Deccan. Pero fue Asoka, su nieto, quien lo transformó en una idea. Tras la masacre de Kalinga, 100.000 muertos, 150.000 deportados, el imperio Maurya cambió de rumbo. Asoka no se rinde. Se convirtió. Y en lugar de más conquistas, mandó grabar sus edictos en roca y pilar: no violencia, tolerancia, bienestar público, caminos con árboles, hospitales para humanos y animales. 33 edictos. 47 pilares. Desde Bengala hasta el desierto de Baluchistán. El imperio Maurya no se expandió por fuerza, sino por ejemplo. Y ese ejemplo fue copiado. Cuando el imperio Maurya se desmoronó tras la muerte de Asoka, por sucesiones débiles, rebeliones regionales, el asesinato de Priyadrata por Pushyamitra Shunga no desapareció. Se disolvió en instituciones. Los Gupta heredaron su sistema tributario, impuestos en especie, registros de tierras, control estatal de minas de hierro y sal. Los Mughal replicaron su red de caminos reales, sus correos de caballería, su oficina de registros. Los británicos, siglos después, tomaron su modelo de administración provincial, su uso de escribas bilingües, su archivo de leyes. El Arthashastra fue estudiado en las cortes de Delhi, Agra y Calcuta.
Los edictos de Asoka fueron traducidos, analizados, citados por gobernantes que querían legitimidad. Nadie volvió a unificar la India como el Imperio Maurya, hasta los británicos lo hicieron con armas, no con ideales, pero todos quisieron parecerse a él. El Imperio Maurya no fue el más grande, ni el más rico, ni el más largo, pero fue el primero en demostrar que una India unida no era un sueño. Era un proyecto. Que se podía gobernar con leyes, no con guerras. Que se podía comunicar con piedra, no con ejércitos. Que un emperador podía renunciar a la venganza y elegir la justicia. Su legado no está en las ruinas de Pataliputra. Está en cada documento administrativo que aún usa el término distrito, en cada carretera que cruza el subcontinente, en cada discurso de un líder que habla de Dharma y bien común. El Imperio Maurya murió en el 185 a.C. Pero la idea que nació en su seno, que la India puede ser una sola entidad y que esa entidad debe funcionar, sigue viva. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.